pasa Bustriazo el viejo con el joven, Bustriazo azul de serle el sentimiento, la flor, la luz, el agua en el momento, de la enjutez del vago pensamiento. La sangre infiel, Bustriazo el viejo, el joven, en paz, en pos de su destino el reto, de su vivir Bustriazo el viejo, el joven, cristal de roca, ya cuarzo coleto, tan pedernal de sí el viejo, el joven, Bustriazo va, le brilla el esqueleto. Ruta 5 y San Cayetano, Domingo de Resurrección. Muy buenas noches, yo soy Nicolás Alvarado y me da mucho gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de Reverso. Nueva y vieja también por nosotros mismos, porque en lo que se transmita este programa, tanto ustedes como yo seremos un poquitín más viejos. Y a lo mejor no lo sentiremos, pero ¿qué tal en un año? ¿O en 10? ¿O en 20? ¿O en 50? Si llegamos. Justamente la vejez es uno de los temas inexorables del ser humano y por tanto es uno de los temas inexorables de la poesía. Esta pues sabrá ser una emisión de Reverso dedicada a la vejez. De entrada tendremos como siempre una mesa de discusión, en ella nos acompañarán Eduardo Moses, editor y poeta, y Ariel González, periodista cultural, editor de la sección de Cultura de Milenio Diario. Por otra parte, tendremos también nuestro poema gestual y en él se anticipará a su propia vejez Angelina Peláez, una espléndida actriz mexicana. Quizás uno de los poetas más ligados al tema de la vejez sea Walt Whitman, un poeta paradójicamente también muy joven siempre. De él nos hablará Julio Trujillo y a partir de él trabajará una serie de fotografías la notable fotógrafa mexicana Lorena Campbell. Pero finalmente tratemos de entender si es que es posible. ¿Qué es exactamente eso de la vejez? Para ello, hemos decidido platicar con el doctor Guillermo Amaro, gerontólogo y geriatra, pero también con Ramón Valdiosera, un hombre fascinante, un hombre que ha sido director de cine, historietista, diseñador de moda, que ahora es pintor, que ha sido escritor y que hace todo esto todavía a pesar de sus 90 años. Vamos a ver qué es la vejez. Esto es Reverso. Bueno, mire, yo cuando despierto y me estoy dando cuenta que veo bien y estoy lúcido, le doy gracias a Dios. Es un día más de vida. Para mí la vida ha sido una maravillosa aventura. Y muchas de las disciplinas de lo que yo hago se debe a un pensamiento de mi madre que me dijo, más o menos con sus palabras, me dijo, al hombre hay que juzgarlo indiscutiblemente por lo que ha hecho, pero más severamente debería juzgársele por aquello que pudiendo haber hecho, no hizo. Jóvenes de espíritu, adultos en plenitud, ¿qué tanto son eufemismos? Desde que nacemos, el envejecimiento ocurre de manera gradual. Nuestras constantes fisiológicas comienzan a verse disminuidas. Vamos envejeciendo en diferentes momentos y a diferentes velocidades. Hay, por ejemplo, envejecimiento muy rápido, podríamos hablarlo así, de las células del tracto digestivo, que son fácilmente arrastrables, que se terminan, su vida es muy corta y se eliminan muy rápido. Tenemos otras células que envejecen de manera muchísimo más lentas, como las células cerebrales, por ejemplo, las neuronas. Entre los 50, 55, que viene el deterioro biológico, y los 60, que viene el retirarse de la vida activa, por lo menos del trabajo y de todo esto, pues hablaríamos que el envejecimiento propiamente empieza alrededor de los 55 años. Ahí es cuando nos damos cuenta que algo nos sucede y que ya no somos los jóvenes que fuimos el día de ayer. Lo primero es que yo, como ser humano, me acepte como viejo, que sepa que tengo 60 años y que no soy una basura y que no soy un desecho y que no soy alguien que debe estar triste porque ya va de salida. Pues estoy de salida desde el momento en que nací, no tengo seguridad cuándo me va a morir. El viejo que se sienta a esperar a la muerte, efectivamente le va a llegar la muerte y mucho más rápido.
no le tengo tampoco temor a la muerte. Yo pienso que a lo mejor, no sé, me muero durmiendo. Tengo miedo a una sola cosa: hacer una gran molestia a esta edad para mi familia. Los adultos mayores son un grupo vulnerable. Suelen ser marginados por la sociedad y por la propia familia. En el año 2050, 33% de la población nacional estará conformada por adultos mayores. El llamado a tomar conciencia de la vejez es urgente. Los tengo en mi casa, pues los tienen en la casa porque no los pueden tirar a la basura. Los trato bien, pues los tratan bien porque a veces, cuando mejor les va, les dicen buenos días. Les doy de comer porque no los pueden dejar morir de hambre. Sin embargo, no les doy una caricia, no los saco a la calle, no soy amable con ellos. A veces les pongo obligaciones que no deben tener, como cuidar a los nietos por obligación. A veces les pongo tareas que ellos no pueden realizar, como por ejemplo, cuando yo llegue de trabajar, tienes que tener la comida lista. El Estado tiene que obligar a los hijos que han abandonado a los padres a que por ley les den una vivienda decorosa, alimentación entendida por comida y un vestido decoroso también para que ellos sobrevivan los años que les queden. Esto era un deber moral hace muchos años. Estoy consciente de que yo tengo que hacer planes para 2 meses, no antes que podía hacerlo para 2 años. Estoy consciente que no tengo los reflejos de la juventud, pero tengo una gran ventaja a mi lado: la experiencia. Los hombres deberíamos vivir razonablemente 150 años. ¿Sabe usted para qué? Para en 100 años aprender lo que es la vida, y 50 años dedicar el tiempo para hacerla mejor. Viejo que alcanza los 70, la verdad sea dicha, actúa como niñito, dando alaridos de gusto cuando espía unas frutas en la montaña, riéndose de gusto, siguiéndoles el paso a los enmascarados de la villa, con los demás divirtiéndose, la pagoda haciendo con pilas de azulejos, viendo fijamente su imagen parado allí, solo en el estanque del jardín, metido bajo el brazo un libro estropeado para leer, igualito a la primera vez que se fue a la escuela. Cuando Walt Whitman escribió sus sabias gracias a la vejez en un poema, tenía muy poco más de 70 años. Eso era ser viejo en aquel entonces, a finales del siglo XIX. Para entender la vejez, pero también la eterna juventud de Walt Whitman, hemos decidido platicar con Julio Trujillo. Vamos a verlo. A Walt Whitman le decían el buen poeta gris porque publicó su obra maestra Hojas de hierba a los 40 años. Sí, yo creo que el tema central en relación a Whitman y la vejez es que no hay que confundir a Whitman con Whitman. ¿Qué quiere decir esto? Que uno es el señor barbado, con aires de profeta que escribió los libros, y otro es la voz que habla en los libros. La voz que habla en los libros no hay vejez ahí, me parece. En cambio está el señor al que se le hace la biografía, que publica Leaves of Grass en 1855, me parece, cuando ya no era un joven, y que la va corrigiendo a lo largo de la vida, que padece algunas enfermedades, me parece que tuvo ataques al corazón o yo qué sé. Ese es el hombre, pero la poesía y la voz que habla en la poesía es una voz constantemente renovada y renovándose. Es una voz que no creo que admita la vejez como tal. Entonces vale lo mismo el hombre, que es todos los hombres, o los dioses, que una hoja de hierba. Esa hoja de hierba podrá morir, pero inmediatamente se regenerará. Por eso él, recostado, viendo la hoja de hierba o de pasto, para decirlo un poco más en mexicano, no concibe la muerte tampoco, porque lo que hay ahí es pura regeneración, puro nacimiento, quiero insistir.
Yo no creo que envejezca, yo creo que es una poesía siempre fresca porque no tiene un armado solemne. Es una poesía que te lleva de la mano de alguna forma. Es una poesía siempre viva, siempre verde, para decirlo también un poco en términos que le hubieran gustado a él. Señoras y aquellos señores que las usen, les tengo una pésima noticia. Las cremas anti-envejecimiento no sirven para nada. ¿Quieren un verdadero método que les ayude a congelar la juventud para siempre? Tómense una fotografía, porque la fotografía hace justamente eso, apresar la juventud por siempre. Por eso le pedimos a la fotógrafa Lorena Campbell que trabajara una serie fotográfica a partir de Walt Whitman. Vamos a ver qué está haciendo. Soy fotógrafa hace ya varios años y pues a eso me dedico, a hacer imágenes, a coleccionar imágenes. Me tocó un poema de Walt Whitman sobre la vejez. Yo tengo, desde hace tiempo, siento una fascinación por los lugares y los objetos abandonados, marcados por el tiempo y por los elementos naturales que están intervenidos, ¿no? Y pues eso tiene mucho que ver con la vejez. Entonces recordé una vieja casona que está cerca de mi casa, es una vieja casona abandonada, muy bella, ¿no? A pesar de que ya está vieja y marcada y todo esto, ¿no? Pero como que sigue conservando su señorío, ¿no? Es una casa porfiriana. Pues yo la quería fotografiar como de frente, hacer una foto muy bien hecha, ¿no? Arquitectónicamente bien hecha, ¿no? Así equilibrada, sin fugas, etcétera, ¿no? Pero bueno, me di cuenta, o no recordaba que había dos puestos ahí enfrente de la casa de tortas y licuados, etcétera. Y entonces, bueno, eso ya pues eran dos obstáculos enfrente de la fachada de la casa. Entonces no me cabía en el formato de la cámara, aunque usara un lente gran angular. Entonces, bueno, pues tuve que decidir fragmentar la casa, irla tomando por piezas, ¿no? Y pues decidí fotografiarla y hacerle un homenaje a esta casa. Ahora, en lo que esperábamos a que nuestros invitados pudieran ingresar a esta parte del estudio, nos dio por hablar de nuestros padres y de sus enfermedades y de sus edades, e inexorablemente y sin proponérnoslo, de la vejez. Ahora, allá lo hicimos de forma entrañable, pero más bien prosaica, pero afortunadamente estamos para hacerlo aquí de manera poética. Eduardo Mosches, poeta en efecto; Ariel González, editor, periodista, escritor. Gracias a los dos por estar aquí en Reverso esta noche. Eduardo Mosches, además, editor también de la revista Blancomóvil, una revista de poesía que trae ahora un tema bastante conectado con la vejez, ¿no, Eduardo? Sí, enfermedades. La antesala. Entonces, ya un precedente que no es indispensable. La vejez no es siempre el hecho indispensable de la descomposición física sino es un proceso normal. O sea, somos seres que el tiempo transcurre y con el cual el cuerpo va teniendo otras condiciones. Y eso es un poco la vejez. Bueno, es un proceso habitual, claro, yo no sé si sí. Normal, es decir, no es un proceso justo en todo caso, ¿o sí? No, yo creo que, bueno, justo es porque tenemos una relación con la vida y la vida es el transcurrir. Lo más justo sería morirse muy joven, en el sentido ese de la no aceptación de la vejez.
que es parte de lo que estamos viviendo, digamos. Yo creo que de pronto nos encontramos con una sociedad que rechaza la vejez. Ahora, la poesía se ha especializado, diría yo, en rechazar la vejez también, ¿no, Ariel? Es decir, yo siento que a lo largo de la historia de la poesía la vejez siempre ha sido significada como pérdida. Bueno, sí, pues si consideramos que no solo para la poesía, yo creo que para muchas artes, desde luego la exaltación de la vitalidad, la exaltación de la plenitud, siempre contrasta notablemente con ese otro territorio que cuando lo enfrentamos, ese territorio de la vejez, pues ya todo habla de decadencia, todo habla de el punto final de muchas cosas. Nadie supone que ahí comiencen los temas, los grandes asuntos para el arte. Sin embargo, sucede, bueno, comentábamos también antes informalmente, que el tema de la vejez nos lleva directamente a la memoria. Quizás es el punto donde realmente podemos decir que la memoria puede ejercerse desde una perspectiva mucho más completa, mucho más sólida. Yo creo que esto también habría que revisarlo, ¿no? Pero a ver, voy a hacer un apunte neurológico, aunque este sea un programa poético. Realmente con la vejez lo que se logra cultivar es la memoria a largo plazo, no la memoria a corto plazo. Es decir, la memoria a corto plazo se va perdiendo. Uno no se acuerda de lo que pasó ayer, pero se acuerda de lo que pasó hace 60 años. Y me imagino que eso también redunda, ya pasó de la neurología de la poesía, en una suerte de nostalgia poética de lo perdido, ¿no? Es decir, lo que se rememora es aquello que se tuvo y ya no se tiene. O de lo que se puede tener, quizás también. O sea, hay dos componentes. O sea, hay un segmento de la vejez que es el aprendizaje adquirido. O sea, la conciencia, el saber, cosa que en la juventud lo que uno tiene es plenitud física, pero no plenitud mental. Sí, entonces, Whitman sería el poeta de eso, digamos. Por eso. Entonces yo creo que hay componentes en el cual hay que retomar la parte, o los componentes aparentemente negativos de la vejez, que sería la descomposición física, y la otra parte de la positiva, que es el aprendizaje vivido. Y ese aprendizaje es el saber. En las sociedades primitivas, cosa que no ocurre aquí en nuestra sociedad occidental, los ancianos son, de cierta forma, respetados y venerados como componentes o representantes del conocimiento, de la sapiencia, y cosa que en nuestro derredor social es al contrario. Hay una actitud llamémosle, de falta de respeto al anciano y desconocimiento de lo que éste puede saber. Como que ese proceso de la vida transcurrida no es un hecho positivo, sino un hecho negativo, y que ya no puede formar parte de lo que sería, vulgarmente hablemos, el ejército que trabaja, de los trabajadores. Entonces, en esa parte de ignorar el saber como un componente de conocimiento, es no tener memoria, es tener una sociedad sin memoria, una sociedad en la cual todo ocurre en el hoy, y el momento actual es lo importante. Y luego el tal sinsabor también que tiene la vejez, porque hay que recordar, por ejemplo, a una Madame du Deffand que, siendo dueña de esos fabulosos escenarios de los grandes salones parisinos del siglo XVIII, habiendo escuchado a lo largo de su vida a gente tan brillante, a filósofos, científicos, matemáticos, hablar sobre tantas cosas, ella al final de su vida se quejaba, ya anciana, murió vieja relativamente, decía que no la alegraba el teatro, que no la alegraba casi nada. Es decir, decía ella, he vivido demasiado. Ahí está un punto, ¿no? ¿A los poetas les cae bien la vejez? ¿Añejan bien los poetas? ¿O es mejor la poesía de juventud o de madurez que la poesía de vejez? Es buena pregunta. Varía del poeta, ¿no? Porque hay poetas que terminaron muy rápidamente, Baudelaire, por ejemplo, y otros que... Bueno, Rimbaud, que digo, vivió mucho, pero terminó prontísimo. Intensamente. Y hay otros que, bueno, que hay una especie de madurez de la propia poesía. Digamos, tenemos ahora un ejemplo que se ha hecho posible frente al ataque del homenaje, que es José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco es un gran poeta en la vejez también, cosa que es muy asombrosa. Por eso, digo, entonces, hay ejemplos en el cual no podemos decir o determinar que hay una edad única o especial, ni tampoco esa especie de, digamos, de mito-cuento que es
existen edades para ser poeta y después de esa edad tienes que ser narrador, lo cual es parte de una especie de mitología, cuento, en el cual tienes edades para ser poeta hasta los 35 y después, si sigues siendo que estás equivocado, y de ahí en adelante debes obligatoriamente asumir digamos, el rol de narrador. Bueno, pues es la lectura habitual romántica de la poesía y cínica de la novela, ¿no? Sí. También tiene mucho que ver con eso. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado, Ariel González, Eduardo Moshes. Y voy a convocar a alguien a refutarte y a denostar la vejez, Eduardo. Voy a convocar a Safo, ni más ni menos, a quien no le hacía ninguna gracia esto de envejecer, como veremos en nuestro poema gestual. Lo decíamos hace rato con Ariel González y con Eduardo Moshes, Walt Whitman pasará a la historia como el gran poeta también de la vejez. Lo recordamos viejo, aunque no murió tan mayor, murió a los 70 y tantos años. Pero bueno, lo percibimos así en gran medida por poemas como este, en el que Whitman agradece a la vejez, agradece los dones que le ha prodigado, y para el cual hemos invitado a una muy joven fotógrafa, Lorena Campbell, a que trabaje a partir de él pues una serie de fotografías. Gracias por haber aceptado, Lorena. Gracias a ti. Y cuéntanos, ¿cómo leíste el poema? ¿Qué te produjo? Y yo lo que hice fue una serie de imágenes fijas y en movimiento. Y en movimiento. Sí, y en movimiento. De una casa, de una casona que está en la colonia Roma, de la cual soy vecina. Y bueno, esta casa para mí representa la vejez no solamente por las marcas del tiempo, que el tiempo ha dejado en ella, sino por los recuerdos que la gente le ha impreso. Es una casa abandonada, ¿verdad? Es una casa abandonada desde que yo recuerdo, desde que soy muy joven la he visto abandonada y siempre me ha causado una gran fascinación. ¿La suya es una vejez augusta o es una vejez lastimera? No, es una vejez muy digna. ¿Muy digna? Sí. Pues es la vejez del soldado, del viajero, de la que habla Whitman en este poema. Exactamente. Pues perfecto, Lorena Campbell. Vamos a ver cómo interpretaste a Walt Whitman y qué trabajo fotográfico hizo Lorena Campbell a partir de este poema. Esto es Reverso. Gracias en la vejez,
Gracias, antes de que me vaya, por la salud, por el sol de mediodía, por el aire impalpable, por la vida, mera vida, por los recuerdos preciosos que siempre perduran, por todos mis días, no solo los de paz, los días de guerra igual, por las palabras suaves, las caricias, los regalos de tierras lejanas, por el refugio, el vino y la carne, por la dulce apreciación, por los seres, los grupos, el amor, los hechos, las palabras, los libros, por los colores y las formas. Vimos las fotografías de Lorena Campbell, vimos a Ramón Valdiosera, vimos a Guillermo Amaro, vimos a Angelina Peláez, a Julio Trujillo, a Eduardo Morres, a Ariel González. Y el plazo se cumplió. Somos media hora más viejos y dentro de media hora seremos media hora más viejos. Ni modo, así es la vida y así es la vejez. Esto es Reverso. Soy Nicolás Alvarado y en una de esas voy a tener que conseguir pronto un bastón. Buenas noches.